Hola a todos, hola a todas. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a encantar a todos los amantes del romance, del drama y por supuesto, de las telenovelas turcas, del romance de telenovela en la vida real y en la pantalla. Hoy vamos a viajar al corazón de Turquía, al mundo fascinante de las series turcas, para celebrar a dos de sus estrellas más queridas, más talentosas y que para muchos son el epítome de la pareja perfecta. Sí, señoras y señores, hoy hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y de su amor, en imágenes, en emociones y en recuerdos. Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerlos, permítanme presentarles a estas dos joyas de la actuación turca. Burak Özçivit es ese hombre que con solo una mirada, es capaz de robarte el aliento. Es el galán por excelencia, con una mirada profunda que te atrapa, una sonrisa cautivadora que ilumina la pantalla y una presencia que te hace suspirar. Lo hemos visto conquistar corazones en novelas épicas, en dramas históricos y en historias de amor que rompen barreras. Entre sus trabajos más emblemáticos podemos mencionar Kara Sevda, la serie que los catapultó a la fama juntos, y Kuruluş, Osman, donde demuestra su versatilidad como actor en un papel desafiante e impactante. Y luego tenemos a Neslihan Atagül, una actriz que irradia una belleza y una sensibilidad que te dejan sin aliento. Es una artista con una capacidad asombrosa para transmitir emociones, para meterse en la piel de sus personajes y hacernos sentir cada alegría, cada dolor y cada anhelo. Su talento es innegable, su mirada es un espejo del alma y su presencia en la pantalla es magnética. La conocimos en Fatih Arville, pero fue su papel en Kara Sevda el que la consagró como una de las actrices más importantes de su generación. Su interpretación de Nihan junto a Burak fue simplemente inolvidable. Pero, ¿qué hace que Burak y Neslihan sean tan especiales juntos? ¿Qué es lo que los convierte en una de las parejas más queridas por el público? La respuesta es simple: la química. Juntos en Kara Sevda crearon una conexión que trascendió la pantalla, una chispa que encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su amor, aunque ficticio, nos hizo soñar, nos emocionó y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Hoy vamos a hacer un recorrido por las imágenes más icónicas de estos dos actores, especialmente aquellas que nos recuerdan su increíble conexión en Kara Sevda, la telenovela que los lanzó al estrellato y que para muchos es una de las mejores de la historia. Vamos a analizar cómo sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, nos transmitían un amor tan profundo y real que era imposible no emocionarse. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, llorar y sobre todo, creer en el amor. Pero antes de sumergirnos en este viaje romántico, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus novelas turcas favoritas. Dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan, qué les gusta y qué les gustaría ver en el canal. Sus comentarios me ayudan a crecer y a seguir trayendo contenido que les guste. Suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Y no olviden darle me gusta a este vídeo. Empecemos entonces este viaje romántico. Kara Sevda, la historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, es un torbellino de emociones. La serie nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase media, soñador y con valores sólidos, y Nihan, una joven rica, hermosa y rebelde, atrapada en una vida que no la llena. Sus caminos se cruzan, se enamoran perdidamente y a partir de ahí, la trama se complica con secretos, traiciones y obstáculos que parecen imposibles de superar. La serie es un festín visual. Los paisajes turcos, la fotografía cuidada, la ambientación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente. Pero lo que realmente hizo de Kara Sevda un fenómeno mundial, lo que la convirtió en un éxito arrollador, no fue solo la intrincada y apasionante historia, sino, sobre todo, la innegable química entre Burak y Neslihan. Sus miradas llenas de deseo, de admiración, de complicidad, pero también de dolor y de miedo. Sus gestos sutiles y expresivos, que nos contaban una historia sin necesidad de palabras. La forma en que se tocaban con la suavidad de una caricia y la intensidad de una llama que no se apaga. Todo contribuía a construir un amor creíble y apasionado, un amor que sentíamos en el corazón. En las escenas más románticas, se podía sentir la conexión que había entre ellos. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían hablar por sí solos. La
forma en que se tocaban, como si cada roce fuera una descarga eléctrica. La forma en que se acercaban, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Recuerdo, por ejemplo, la escena en la que Kemal pinta a Nihan. Es un momento de intimidad, de complicidad, de un amor que parece eterno. La forma en que Burak la observa, con esa mirada de admiración y amor, es simplemente hipnotizante. Sus ojos brillan con una ternura que derrite cualquier corazón. Y la forma en que Neslihan se deja pintar, con esa sonrisa tímida y llena de ternura, es algo que te llega al corazón. Es un momento de conexión profunda, de un amor que trasciende las palabras. Es un momento que nos demuestra que a veces el amor es simplemente eso, estar presentes, sentir el momento y disfrutar de la compañía del otro. ¿O qué me dicen de la escena del beso bajo la lluvia? Un clásico de las telenovelas, por supuesto, pero en Kara Sevda, ese beso es diferente. Es intenso, apasionado, desesperado. Un beso que resume todos los miedos, todas las esperanzas, todas las contradicciones de sus personajes. La lluvia, la oscuridad, la música, todo se combina para crear un ambiente mágico y tremendamente emotivo. Es un beso que nos hace creer en el poder del amor, incluso en los momentos más difíciles. La química entre ellos es palpable y te hace sentir que estás presenciando un amor de verdad, un amor que lucha contra todo. La forma en que se aferran el uno al otro, la desesperación en sus miradas, la pasión que los consume, es algo que te deja sin aliento. Es un beso que te hace sentir que estás viviendo ese momento con ellos, que estás sintiendo cada emoción, cada latido del corazón. Es un beso que te recuerda que a veces el amor es un torbellino, una tormenta, pero también es la única fuerza capaz de mantenernos a flote. Pero no solo de besos y abrazos vive el amor. También hay momentos de sufrimiento, de tristeza, de desesperación. Y Burak y Neslihan, en esos momentos, también brillan con luz propia. La forma en que se miran en las escenas de conflicto, la forma en que se enfrentan a las adversidades, la forma en que se apoyan mutuamente, aunque a veces no puedan estar juntos, todo eso es parte de la magia de Kara Sevda. Recuerdo, por ejemplo, la escena en la que Nihan descubre una terrible verdad sobre Kemal y se siente traicionada. La desesperación en sus ojos, la forma en que su voz se quiebra, es desgarradora. La forma en que Neslihan transmite el dolor, la rabia y la decepción de Nihan es simplemente magistral. Es una actuación que te rompe el corazón y te hace empatizar con su dolor. Y la forma en que Kemal intenta explicarle, la forma en que lucha por recuperar su confianza, es un despliegue de talento actoral impresionante. La forma en que Burak muestra la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la desesperación de Kemal es algo que te hace sentir la angustia del personaje. Es un momento de conflicto pero también de esperanza, de un amor que lucha por sobrevivir. ¿Y qué decir de las escenas en las que Nihan está en peligro y Kemal lucha por salvarla? La tensión, la adrenalina, el miedo, todo eso se transmite a la perfección a través de sus interpretaciones. La forma en que Burak se transforma, la forma en que lucha por proteger a Nihan, es algo que te hace vibrar. La forma en que Kemal se enfrenta a sus enemigos, la forma en que arriesga su vida por proteger a la mujer que ama, es un acto de valentía y de amor incondicional. Y la forma en que Neslihan se aferra a él, la forma en que confía en él a pesar de todo, es simplemente conmovedora. La fortaleza de Nihan, su capacidad de sobrevivir y de confiar en Kemal, incluso en los momentos más oscuros, es algo que te inspira y te hace creer en el poder del amor. Pero más allá de la serie, fuera de la pantalla, la admiración y el respeto entre Burak y Neslihan se mantuvieron. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, la conexión que compartían era evidente. Las entrevistas, las fotos en eventos, los gestos de cariño, todo demostraba que entre ellos existía una amistad profunda y un compañerismo inquebrantable. En cada entrevista, en cada evento, en cada aparición pública se notaba la complicidad, el cariño y el respeto que se tenían. Siempre se dedicaban miradas de admiración, sonrisas cómplices y palabras de elogio. Se apoyaban mutuamente, celebraban sus éxitos y se acompañaban en los momentos difíciles. Incluso al día de hoy, cada vez que se cruzan en algún evento, la química sigue presente. Se saludan con cariño, se dedican sonrisas, y se nota que existe una conexión especial que va más allá de lo profesional. Es como si la magia de Kara Sevda hubiera dejado una huella imborrable en sus vidas, una conexión que perdura en el tiempo. Esta conexión es evidente en sus interacciones. Sus miradas, incluso en eventos públicos, revelan una complicidad y un cariño que trascienden lo profesional.
Es como si el tiempo no hubiera pasado, y la magia de Karasevda siguiera presente en sus vidas. Además, la interpretación de ambos actores les valió reconocimiento internacional. Karasevda fue premiada en diversas ocasiones y se convirtió en un éxito de audiencias en muchos países. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se consolidaron como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, y su fama traspasó fronteras, llegando a países de Europa, América Latina y Asia. El éxito de la serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades y les permitió demostrar su talento en otros proyectos. La serie fue aclamada por la crítica y amada por el público, y se convirtió en un fenómeno cultural. Su impacto fue tan grande que generó un aumento en el turismo en Turquía, especialmente en las locaciones donde se filmó la serie. Burak y Neslihan se convirtieron en ídolos, y sus rostros aparecieron en revistas, anuncios y campañas publicitarias. Su influencia se extendió más allá de la actuación, y se convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes. Han seguido protagonizando exitosas producciones. Burak, además de Karasevda y Kurulus, Osman ha participado en otras novelas como Alkuu, donde compartió pantalla con Fariye Evcen, su actual esposa, y Aşk Sana Vencer, una película donde demostró su faceta más romántica. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos que prometen seguir deleitándonos con su talento y su carisma. Por su parte, Neslihan, tras el éxito de Karasevda, protagonizó la serie Deep, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos. También participó en Sefirin KZ, y demostró una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. También ha participado en películas y en campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Recientemente ha participado en proyectos cinematográficos y sigue activa en el mundo de la moda y la publicidad, demostrando que su talento y belleza siguen cautivando a la audiencia. Lo cierto es que ver a Burak Özçivit y Neslihan Atagül juntos en Karasevda es una experiencia que te deja marcado. Sus interpretaciones, la química que comparten, la historia que nos cuentan, todo eso contribuye a crear una telenovela inolvidable. Un melodrama que nos hace soñar, que nos hace vibrar, y que nos recuerda el poder del amor, la importancia de la amistad y la lucha contra la adversidad. Karasevda es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la esperanza siempre está presente, y que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Es una historia que nos hace creer en la magia, en la pasión y en la fuerza del amor. Y bueno, creo que con este recorrido por las imágenes de Burak y Neslihan, hemos podido revivir un poco la magia de Karasevda, y recordar por qué este par se ganó nuestro corazón. Hemos recordado sus miradas, sus gestos, sus besos, y hemos analizado la increíble conexión que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado los momentos más románticos, los más emotivos, y hemos analizado la increíble conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos talentosos artistas que nos regalaron una historia de amor inolvidable. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? ¿Qué es lo que más les gusta de Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho cariño y atención. Me interesa saber qué escenas les emocionaron más, qué momentos les hicieron suspirar y qué es lo que más admiran de estos dos grandes actores. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y recuerden, denle me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.